Sería prácticamente la presentación que vamos a ver este día, siempre en el contexto de lo que es el lenguaje para marcado de hipertexto. Estamos viendo pues ahí en la portada de la presentación pues dos elementos que pueden ser bastante conocidos y bastante útiles también cuando se está interactuando en un sitio web. A la izquierda vemos precisamente una especie de recolección de datos personales con algunos elementos propios de los que a uno le preguntan pues cuando ingresa pues a suscribirse a una página, etc. En la derecha vemos algunos nombres de elementos propios de lo que en esta unidad vamos a cubrir. Aparece la palabra button, form, radio, hidden, checkbox, select, text, text area, password, bueno, varios. Es porque en esta oportunidad pues vamos a cubrir un poco acerca de lo que es formularios en HTML. Es una herramienta pues que es bastante útil, aclarando pues de que lo vamos a ver siempre desde el lado del usuario, o sea, del que está haciendo la página web, no del lado del servidor, que ahí es otra historia, no vamos a cubrir esa parte porque sale de los alcances de lo que es la materia. Entonces, vamos a ver todo lo pertinente de formularios desde el punto de vista cómo se diseñan, cómo funcionan, qué es lo que en una hoja de HTML se puede colocar y cómo estos interactúan, básicamente. No lo vamos a ver todo, obviamente, hay muchos más de los que vamos a ver acá, pero vamos a tratar de cubrir algunos de ellos. Principio, pues vamos a hablar un poco de los formularios básicos en HTML. Para ello, pues vamos a tratar de entender el objetivo de un formulario. Como dice acá, pues son elementos que sirven para recolectar información proporcionada por los visitantes de un determinado sitio. Esta información, la que se recolecta, pues se envía nuevamente al servidor, ¿no? El servidor se envía la información. ¿Qué va a hacer con ella? Pues obviamente cada servidor tiene su intención. Puede ser para permitirnos entrar a una página, puede ser para crear una base de datos con nuestros datos y después compartirla o venderla. Tantas cosas que se pueden hacer cuando usted deposita su información y presiona la famosa tecla enviar. Dice que para su correcto funcionamiento, pues es importante que el formulario sea, el formulario que se provee en HTML, sea acompañado de un código del lado del servidor. O sea, es la dupla, o sea, el formulario hecho en HTML y un código en algún lenguaje de programación que puede ser el Java o otro tipo de lenguajes que nos pueden servir para descifrar o para interpretar lo que se está mandando desde el usuario. Vamos a llamar a ese programa o a ese software que está del lado del servidor como el agente procesador, ¿no? O sea, es el que se encarga de recibir y procesar la información. Básicamente, dos cosas, recibe y procesa. En el término recibir, obviamente, le llega la información, pero en el término procesar, ahí está toda la intencionalidad de la página que usted visite y para qué va a ocupar esa información que usted le está enviando. Y entre algunas de las cosas que puede hacer el servidor es, por ejemplo, como dice acá, almacenar la información y utilizarla, obviamente. En este curso, o sea, ahorita, como les decía, en este módulo, vamos a ver del lado del usuario de la página web. Entonces, siendo así, en un formulario, entre paréntesis ahí aparece el nombre de la etiqueta, form, es básicamente un contenedor para controles. Eso es, un formulario es un contenedor, es un repositorio de controles.
Cada control en un formulario está pensado para recolectar información, o sea, algún tipo de información. Algunas informaciones son textuales, de selección, de información, de tantas cosas que se pueden enviar en formulario, pero cada control está pensado precisamente para eso, para recolectar información. De varias formas, la información puede recolectarse de varias formas, o sea, que puede ser líneas de texto, subida o bajada de archivos, opciones de fechas, contraseñas, cuadros de texto, botones, cajas de chequeo, checkbox, etcétera, etcétera. Una vez pues que usted como usuario, o uno como usuario, en una página llena del formulario con los datos, estos se envían de regreso al servidor para que el agente procesador administre la información recolectada. O sea que aquellos sitios que cuando usted los invoca porque conoce el nombre del servidor, entonces cuando usted los invoca le devuelven un formulario para que usted pueda llenarlos y pueda interactuar con él. Entonces por eso dije, hey, cuando usted ha llenado la información, los envía de nuevo al servidor para que el agente procesador los administre y vea lo que tiene que hacer con esa información. En este código, básicamente es nada más un ejemplo. Es como iría pues la sintaxis de nuestra etiqueta form. Ahí aparece apertura y cierre para form, como es lo usual en HTML, y luego aparece ahí entre corchetes nada más significando, o sea, representando que ahí es donde van todo el conjunto de controles que fuera de los etiquetas form no tendrían sentido, no los entendería el HTML. El HTML va a entender un control cuando se encuentre entre las dos etiquetas de form, apertura y cierre. Pero, como dice acá, el anterior modelo no dice nada acerca del cómo y dónde está procesándose el formulario. O sea, dónde y el cómo es a veces la pregunta. La información que nosotros estamos queriendo enviar al servidor, pues, debe tener atributos tales como action, que indica básicamente la ubicación del agente procesador. Method, que determina el método utilizado para empaquetar el formulario antes de ser enviado al agente procesador. Aquí vamos a estar hablando básicamente de dos posibilidades de métodos, el método get y el método post. Más usado por efectos de seguridad a la hora de transmitir información es el método post. Y target, que funciona un poco parecido a lo que vimos cuando abríamos un enlace, pues indica dónde serán mostrados los resultados del proceso. O sea, hay _blank que nos abre en en lugar diferente donde lo invocamos, o si no se le pone nada, pues lo abre directamente en el lugar donde se está invocando. En este otro ejemplo que aparece acá, ha sido declarado con el URL del agente procesador en el atributo action, por ejemplo, lo que vemos acá. Acá dice, de nuevo, nada más el form, apertura y cierre. Pero dentro del form aparece el atributo action, que de alguna manera tiene un valor que va entrecomillado. El valor del atributo action es simplemente el nombre y la dirección. Aquí tendría que ir el URL, pues donde aparecen los dos puntos. Y aquí el nombre del archivo, que es form-result.php, está hecho en PHP. O sea, es el agente, como dice aquí, el agente procesador. Y target está diciendo que lo va a abrir pues en otro sitio diferente donde se invoque. Luego aparece aquí el elemento input. El elemento input siempre nos va a indicar el momento en el cual se va a especificar cuál es el control que se va a utilizar. En este caso, siempre hay que definir el control, el tipo de control, y si tiene algún valor, pues el valor. En este caso, así como ejemplo, no lo hemos mencionado todavía, pero es un tipo submit. Submit es el clásico botón de enviar.
él tiene sus características ya definidas que nosotros utilizamos muchas veces. Y el valor o el value es lo que aparece como la etiqueta encima del control, por ejemplo. Entonces, vamos a ver algunos de los controles, repito, básicos, iniciando pues con los controles de texto. Los controles de texto, como su nombre lo dice, obviamente proveen los medios necesarios para recolectar información textual, como nombres, direcciones, frases, mensajes, contraseñas, etc. Todo lo que sea textual lo podemos nosotros tratar de obtener a través de los controles de texto. Entre ellos vamos a mencionar dos. Los campos de texto de una sola línea, que es el que permite el ingreso de una única línea de texto. Y, como decía, es uno de los tantos controles que se declaran con el elemento input. El input es el que va a indicar, pues, nada más que a la continuación sigue un control. En este caso, el elemento input debe tener el valor text en su atributo type. O sea que el que define que es un campo de texto de una sola línea es el valor text, cuando este aparece asignado con el atributo type. Cuando la tecla Enter es presionada en este tipo de campos, los navegadores habitualmente envían el formulario. O sea, muchas veces, si no tenemos cuidado, cuando estamos llenando una línea de texto, damos Enter, ya no nos permite seguir a la siguiente línea, sino que lo envía. Entonces hay que tener ese cuidado cuando son formularios de tipo texto. ¿Ya? Eso es como una recomendación. Y también están los campos de texto multilínea, que podría ser equivalente o comparado con un memorándum. O sea, cuando nosotros no queremos mandar, por ejemplo, una información puntual, sino que vamos a manejar ahí un pequeño texto de varias líneas o varias frases. El campo de texto multilínea, cuando nosotros lo vemos en el sitio, pues es habitualmente representado como una caja que puede contener, como dice ahí, más de una línea de texto a la vez, y que en la medida en que le vamos metiendo información, provee un mecanismo de desplazamiento, un scroll vertical, ¿verdad?, que nos va permitiendo ir viendo lo que está primero y lo que está por último. ¿Cuál es el elemento, cuál es el campo o el elemento que nosotros vamos a utilizar para este tipo de campo multilínea? Pues el nombre text area. Ese es text area. El anterior de una sola línea era text, y este es text area. Y como anteriormente, el atributo name provee el nombre para el control que dará la agente procesador a identificar la información enviada por el usuario. Vamos a ver acá un pequeño trozo de esta información que aparece acá en esta. Estamos ahorita en el Notepad. Acá aparece un texto, nos vamos a fijar básicamente en el que aparece entre los dos apertura y cierre de form, o sea, lo que está sombreado. Si ustedes ven acá, lo primero siempre va a ser definir la etiqueta form. Luego, como decíamos en las láminas anteriores, definir pues el nombre de la gente que lo va a procesar. Esto para nuestro consumo no sería tan necesario porque no lo vamos a estar enviando, pero acá, para que se vea cómo va declarado, pues va declarado dentro de la etiqueta form. Y el target, pues, donde se va a abrir. Luego, aparece básicamente un párrafo con un texto que dice ingresa tu nombre completo. Y ahí aparece definido el input. Decíamos, el input con un type igual a texto nos va a permitir utilizar un control de línea de texto. Y tiene un nombre. El nombre se llama nombre completo. O sea, el nombre, este nombre viene a ser como el nombre de la variable que el agente procesador va a reconocer. O sea, que este nombre, que se llama nombre completo, allá en el programa que se ha depositado en el servidor,
aparece ahí porque es el que va a recibir la información que nosotros metamos en este texto. También aparece el otro, que es el que mencionábamos ahí, que decía que es también un control de línea, que es el password. Cuando ustedes meten un password, estamos hablando de un control de línea. Y ahí vemos pues que el tipo, el que define que es un password, es precisamente la palabra password. O sea, siempre el input, luego el tipo y luego password. Y el nombre que va a tener la variable que va a recibir el password en el agente procesador se llama password. Entonces, esos son básicamente para introducir controles de línea. Y luego a continuación aparece un mensaje, que valga la redundancia, dice deja un mensaje. Y aquí aparece el elemento text area. Decía, el text area solo tiene el nombre y se llama en este caso text area. Y ahí aparece precisamente definido todo lo que necesita entre apertura y cierre de text area y el nombre nada más. Vamos a ver esto como, aquí abajo aparece un submit, que nada más lo vamos a mencionar ahorita para que se vea como... Si nosotros estamos viendo un ejemplo del control de texto y del texto multilínea, vemos cuando decíamos ingresa tu nombre completo, que sería básicamente esta línea, la línea 14, ingresa tu nombre completo. Y luego aparece aquí un cuadrito que se genera por el tipo de control que le está metiendo acá, que es el tipo texto, y ahí es donde nosotros vamos a depositar la información que queramos, o sea, lo que queramos poner. Luego, el siguiente, que dice introduce tu password, vamos a meter la información y ¿cómo se llama? El control automáticamente le da la opción de que no aparece visible, sino que aparece en forma de puntitos el mensaje que usted le quiera haber metido, que es esta línea. Esta línea genera el tipo password, la que está en la línea 15. Y luego después aparece el text area. Después de esto que dice deja un mensaje, que es un texto que se ha escrito, luego un salto de línea para que aparezca no a la par, sino que en la siguiente línea la cajita de texto. La cajita de texto, donde de nuevo en esta parte se podrá dejar un contenido mayor que una línea. O sea, acá pues entonces en esta parte vamos a dejar la información. Y aparece un botón que dice enviar información. Esto, enviar información, es un botón del tipo envío, perdón, submit. Y el valor es simplemente la etiqueta que aparece encima del botón. Si aquí le hubiera puesto pues solo enviar o solo envío, y eso se ejecutar, entonces en el botón solo aparecería envío, o sea, no aparece pues el otro texto que estaba anteriormente. Entonces, si acá nosotros aplicamos envío, lo que nos va a dar es que nos va a abrir una ventana en la cual va a aparecer nada, porque no es en este caso no tenemos el agente este procesador. Pero los controles van de esta manera. Van de esta manera y son el de tipo línea. Aquí pusimos dos ejemplos del de tipo línea, que es el texto puramente y el password. Y el de tipo text area que aparece acá. Estos son los dos tipos de control para texto. Tenemos también los controles de opción. Los controles de opción son aquellos controles que, como su nombre lo dice, permiten que el usuario pueda seleccionar una o más opciones de una lista de valores predefinidos. O sea, nos da la opción de estar eligiendo. Pueden tener diferentes estilos los controles de opción, ¿va? O sea,
mecanismos de interacción también variado. Y eso va a depender precisamente, obviamente, del elemento utilizado. O sea, hay tres tipos de elementos que pueden servirnos para colocar listas de opciones. Uno es con casillas de verificación, el otro es con botones de opción y el otro es con listas. Cada uno de ellos tiene un control diferente, ¿no? Y ese control es el que da la característica como lo vemos nosotros en pantalla. Por ejemplo, el tipo de casillas de verificación. Tipo de casillas de verificación es un tipo particular de opción que puede ser seleccionada o deseleccionada mediante la interacción del usuario, o sea, mediante el uso del mouse que podemos nosotros ingresar o no opcionar una, opcionar la otra. Permite a los autores recolectar información como preferencias, aceptación de términos y condiciones, categorías o cualquier otra cosa que pueda ser respondida mediante un sí y un no. O sea que nada más acá, con las casillas de verificación, lo que obtenemos es un valor booleano de sí o no. No nos da no recoge una información así como dato, pues, sino que es simplemente una condición, que es la que nos permite, pues, recoger con estas casillas de verificación. Característica de este control es que aun cuando puede ser declarado como parte de un grupo temático, cada casilla es independiente de las demás dentro del formulario. ¿Cuál es el nombre que recibe la casilla de verificación ya dentro de la página? De nuevo, se utiliza el elemento input, ¿verdad? El input, siempre, ya una vez que estamos dentro del form, y el input cuando en el type tiene el valor checkbox. O sea, checkbox es el elemento que a nosotros nos va a indicar que lo que sigue es una casilla de verificación. El valor del atributo name también juega un rol identificando la opción del lado del servidor. O sea, el lado del servidor siempre va a estar manejando las variables que nosotros coloquemos, los nombres a las variables que nosotros coloquemos acá del lado del usuario. En el siguiente ejemplo, pues, vemos un caso de casilla de verificación. De nuevo, es un ejemplo que aparece acá. Tenemos acá, de nuevo, el trozo entre form y form, de los dos forms, apertura y cierre. Entonces, decimos que vamos a seleccionar las asignaturas que te interesan en el ciclo. Y para eso ponemos 4 posibilidades, con 4 inputs. O sea, va un input por cada casillita, ¿no? Input decía cuando el type tiene un valor que es checkbox, o sea, el valor siempre entre comillas, y acá tenemos el nombre, o sea, el name, el nombre, en este caso es el nombre de la variable que del lado del servidor va a recibir esta información. Entonces acá tenemos que el nombre que aparece en el texto que aparece en la pantalla, manejo de software, aparece la mate 1, aparece programación 2, física 2, por poner ejemplo. ¿Cómo esto nosotros lo vemos ya en la pantalla cuando ejecutamos? Lo vemos parecido a lo que se puede ver acá, o sea, donde dice selecciona las asignaturas que te interesan en el ciclo. Es exactamente lo que nosotros pusimos acá como texto en negrito. Luego un salto aquí al final, y luego aparecen las opciones, las casillas que pueden ser opcionales. Aparece un recuadrito del nombre checkbox, caja de chequeo. Nosotros podemos chequear entonces los nombres de las opciones que nosotros así querramos. O sea, podemos seleccionar una, dos, las podemos seleccionar todas. O sea, es cuando nosotros queremos recoger precisamente grados de interés que puede tener, y cuando nosotros esto lo enviamos, pues, del lado del servidor,
él va a depositar en el nombre correspondiente que usted o el que haya mandado este es solo un trozo, debe estar en el contexto de un formulario más completo, que ha escogido precisamente las materias que le pueden interesar en este caso, en este ejemplo. Entonces, aquí aparece el uso del checkbox y cómo él interactúa. O sea, él interactúa dejándose chequear todos, o uno a la vez, o dos. Ahí va a depender de cuál sea la intencionalidad. Aquí es verificación, ¿no? ¿Qué verificación? Ahí estamos. Entonces, ese sería el checkbox utilizado como parte de un posible formulario más completo, ¿no? Decía formulario más completo porque, por ejemplo, acá podemos ver, si lo logramos ver acá, por ejemplo, en el School Logic, que es cuando usted entra, aquí tenemos dos controles de texto, donde uno donde pongo pues en este caso mi correo, y el otro donde pongo el password que yo tengo, que yo he decidido. Y luego cuando dice login es el equivalente al que teníamos acá de enviar información, ¿va? O sea, y el login viene a ser ese enviar información. Y cuando yo invoco, aquí se dan varias cosas. Primero, cuando yo invoco la página web, me aparece lo que estoy viendo en pantalla. Luego, yo relleno lo que compete, lo que me compete, y cuando yo le doy login, mi información se va para el servidor. En el servidor hay un agente que procesa esta información mía y me devuelve, si está correcta, me devuelve algo. Si no está correcta, pues a lo mejor me va a decir otra cosa. Pero cuando yo le doy login acá, entonces en un momento está haciendo el procedimiento y ya el servidor ahora ya me devuelve. Me devuelve lo que compete a mi ambiente de School Logic, donde aparece el grupo 3, que es el grupo de ustedes. Entonces, así nosotros vamos a ir interactuando con los diferentes tipos de controles. Un par de cosas en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, en el ejemplo anterior, que es el que acabamos de mencionar acá, o sea, perdón, vamos a volverlo a poner en pantalla. Dice un par de observaciones a ese ejemplo. La primera dice es la falta de asociación entre las casillas y el texto que las describe. O sea, se refiere específicamente a esto. A que yo, si me coloco sobre el texto que la describe, que en este caso es manejo de software, y le doy clic acá, no pasa nada. No pasa nada, me refiero a que no se activa la casilla. Solo se va a activar cuando yo directamente dentro de la casilla le dé clic con el botón del mouse. Pero, como dice acá en la observación, no hay ninguna asociación entre la casilla y el texto que la describe. El texto que la describe es ese es el texto que la describe, pero no hay ninguna conexión. Luego, imposibilita pues hacerle clic al texto asociado. Esto, lo vamos a ver más adelante, pues se puede remediar convirtiendo el texto en una etiqueta label. La etiqueta label es una etiqueta que permite que el texto ya sea parte precisamente del control. Lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Y la otra es cómo la información de la casilla es recibida del lado del servidor. En este caso, se envía el formulario sobre las casillas seleccionadas. Por ejemplo, acá, si yo envío este formulario del lado del servidor, pues solo va a recibir la casilla que yo he seleccionado.
entendiendo, pues, como dice acá, que las otras casillas no corresponden, pues, a un contexto, y la información de la casilla está indicando por sí sola su estado de activación. O sea, si en este caso se da este envío como aparece acá, entonces se dirá que la casilla que está activada es la que las otras van a estar desactivadas, no va a aparecer información de ellas del lado del servidor. Vendría a ser como parecido, pues, a... Voy a mostrar acá otro. Este es otro como procesador así en línea, que básicamente aquí tenemos el tipo de texto, el mismo, nada más que con otros nombres. El, el interés que está seleccionando, el tipo checkbox, el nombre películas, y aquí el texto que describe. Aquí aparece película. Y así para los demás. En este caso, si yo selecciono películas y yo selecciono deportes, no selecciono videojuegos, por ejemplo, y yo le doy enviar información, perdón, aquí aparece ya lo que se obtiene del lado del servidor. Los datos enviados con el método GET aparece. La película aparece con el modo ON, o sea, porque acá se le ha dicho precisamente que sí, yo me interesa película. Y deportes aparece con el modo ON también, o sea, no aparece ninguna información de videojuegos y en el contexto del programa deberá entender que no aparece porque no se ha seleccionado. O sea, si yo acá, por ejemplo, solo seleccionara videojuego y enviar, de nuevo, aquí aparece el nombre de la variable, que es videojuego. Acá está el nombre, que es la variable que se ve del lado del servidor. Y si aparece chequeada, esa es la que se recoge, esa información se recoge del lado del servidor. Entonces así, de alguna manera, pues van a ir funcionando y vamos a ir viendo cómo esta se puede ir corrigiendo, lo del label que decíamos. Tenemos otro tipo de forma de poder manejar esto de las listas de información, que son los botones de opción. Decía que mientras que las casillas de verificación, o sea, los checkbox, son independientes y pueden ser declarados por sí mismas, los botones de opción necesitan ser agrupados a fin de tener sentido. Los grupos de botones de opción tienen una particularidad y es la que nosotros ya hemos visto, ¿va? Cuando usted está contestando un examen en línea, que solo una opción puede ser seleccionada por vez en todo el grupo, o cuando usted le están pidiendo su opinión sobre un determinado grupo de valores, pues solo una opción se puede seleccionar. Esto significa que, entre otras cosas, cuando se selecciona una opción, las otras se deseleccionan, o sea, solo una queda siempre. ¿Cuál es entonces el control que nos permite ver eso en un formulario? Bueno, es aquel control siempre con el elemento input, ¿no? Pero con el valor radio en el atributo table. O sea que table es igual a radio entre comillas. Ese es el radio, es el que nos determina que es un botón de acción. Aquí, como decíamos, como son independientes y todo, aquí hay que manejarla en un solo contexto. El valor del atributo name necesita ser compartido por todas las opciones. O sea, aquí, cada vez que nosotros utilizamos esto, solo se va a ir un valor, solo se va a ir un valor, porque no permite más de un botón seleccionado. Pero, ¿dónde entonces está el valor que se le dice al agente procesador que ha sido seleccionado? Bueno, la respuesta a esta pregunta está en el atributo value, de valor. Ya que el propósito de este atributo es identificar las opciones de un grupo, su valor debe ser diferente para cada opción. Vamos a ver acá un ejemplo de un grupo de botones de opción y
se declara para conformar un grupo donde solo una opción puede ser elegida. Y de nuevo se puede ver la falta de interacción entre el texto y los botones de opción. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es el texto del código, es el que aparece de nuevo entre la etiqueta form, el action y todo eso, pues ya no lo mencionamos. Aparece un texto que dice ingreso, luego aparece 3 input con el tipo radio, 3 input con el tipo radio, con el mismo nombre. Si ustedes ven acá, el mismo nombre es ingresos, ingresos, ingresos. Pero el valor, o sea, el valor que va a haber del lado del servidor, cada uno tiene un valor diferente, ¿no? Aquí está determinando, pues, niveles de ingreso en este formulario. Entonces, el primero es menos de 1000, el otro es de 1000 a 5000, y el último es más de 5000. Es el que vemos acá. O sea, este es el formulario como lo veríamos ya ejecutado, este texto de HTML. Se vería así. Y si nosotros acá escogemos uno y queremos escoger el otro, automáticamente se deselecciona. ¿Por qué? Porque el tipo de control radio, a diferencia del checkbox, el radio solo nos permite tener uno a la vez de las diferentes opciones que tengamos. Y si esto lo enviamos, aquí dice el botón Submit, este botón es el botón Submit de enviar, lo enviamos. Entonces, del lado del servidor, vamos a ver, como decíamos, el nombre de la variable es ingresos, y el valor que ahorita ha recibido es de 1000 a 5000. O sea, ese dato aparece como valor. Y el nombre de la variable para todos es ingreso. Es ingreso. Si nosotros vemos, por ejemplo, que escogemos este y mandamos la información, la veríamos enseguida como del lado del servidor aparece la misma variable de ingresos, pero con otro valor más de 5000. Entonces, de esa manera funcionan los botones, en este caso, de opción. Y la última forma de poder manejar esto de las listas de opciones es precisamente con listas. Dice que este es un control que de alguna manera puede tener alguna semejanza con los dos anteriores, ¿va? O sea, con el de checkbox y con el de radio. Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender de la presencia del atributo booleano múltiple. Es un atributo booleano múltiple que cambia radicalmente la conducta de una lista, haciendo posible la selección de una sola opción a la vez o de muchas. Si este atributo está presente o no, va a ser posible que una lista pueda seleccionarse una o muchas opciones. Y en este caso, la estructura de una lista principalmente se compone de dos elementos. El elemento select, que es el que actúa como contenedor para las opciones, y el elemento option, que representa una de las muchas opciones del control. Y aquí viene la condición que veíamos en el primer párrafo. Cuando el atributo múltiple se encuentra ausente, o sea, cuando no aparece dentro de la línea de HTML, el control de lista se comporta como un grupo de botones de opción, donde solo una opción puede ser seleccionada a la vez. O sea, en el caso, pues, vemos acá el tema de las listas. En el caso que no aparezca la opción múltiple, vemos este caso. Tenemos un formulario en el cual el primer es un texto que es género, 2 puntos. Como no tiene un BR acá, aparece a la par. Y aparece a la par, dice el término select. Select y option son los dos elementos que permiten que aparezcan estos elementos de lista. El select name es el nombre que va a tener la variable que va a recibir esta información, género. Y aparecen las dos opciones, en este caso dos, que es la opción masculino,
cierra opción, la opción femenino, cierra opción. Luego se cierra select. Eso es lo que hace básicamente acá ya está ejecutado en la página web, y si vemos, cuando nosotros opcionamos en género, aparece una caja desplegable, ¿va? Y aparecen ahí las opciones. ¿Cuáles opciones? Estas dos que se han definido acá. Si nosotros escogemos femenino, pues es la que queda. Si nosotros escogemos masculino, pues es la que queda. Y no podemos escoger los dos, ¿va? O sea, podemos escoger uno de los dos. Si nosotros enviamos la información, veríamos los del lado del servidor. Ahí aparece en la variable género el valor femenino. En la variable género, el valor femenino. Si es masculino el que escogemos y enviamos esta información, en el variable género va a obtener el valor masculino. Entonces, eso estaríamos, ese sería el tipo de lista que no tiene acá el atributo múltiple, que se comporta básicamente como un botón de selección, que solo se puede seleccionar uno a la vez. Pero, ¿qué pasa si nosotros introducimos el elemento múltiple? El elemento múltiple tiene como un par de características que hay que tener en cuenta. Primero, que va acompañando a el elemento select. Acordémonos que si acá no aparece múltiple, simplemente no va a funcionar de esta manera, sino que como la anterior. Pero acá aparece múltiple, entonces hay que definirle un nombre, y el valor de esta categoría tiene que tener al final un par de corchetes, porque aquí lo que vamos a estar manejando es un arreglo de valores. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros metemos el múltiple, ya esto se comporta como un checkbox, ¿va? O sea, donde nosotros podemos escoger varias a la vez. Acá aparecen las diferentes opciones, 4 en este caso. Los valores son diferentes, ¿va? Cada uno tiene un valor, donde este se llama arte, TV, niños, hazlo tú. Acá aparece el nombre que veríamos en la página y se vería tal como aparece acá. Dice, selecciona las categorías. Y esta cajita la genera precisamente porque tenemos un tipo de selección múltiple en el cual van a ir las diferentes opciones que aquí yo he colocado. Si yo selecciono una, pero si yo utilizo la tecla control de mi teclado, de la computadora, yo puedo seleccionar 2 a la vez, ¿no? O 3 a la vez, o las 4, o sea, o una nada más. Si solo selecciona una y yo le envío esta información, lo que les decía, aparece acá el nombre el nombre de la variable, pero como es un arreglo, los corchetes le indican que es un arreglo, aparece aquí arreglo, que es la que he seleccionado, es TV. Acá aparece televisión y película. Si yo seleccionaba, por ejemplo, la primera y la última, y lo envío, entonces del lado del servidor me va a aparecer siempre en la variable categoría el valor del arreglo, donde yo tengo aquí 2 valores, arte y hazlo tú. Entonces, este tipo de característica la introduce simplemente el elemento múltiple. Esto es la gran variedad que hace que una lista pueda convertirse entonces, si lo tiene, el elemento múltiple, en un tipo de checkbox. Y si no lo tiene, simplemente es un botón de selección, es un option button. También, de nuevo, acá lo estamos viendo cómo esto funciona del lado del usuario y cómo cuando se envía, pues, del lado del servidor. Bien, hemos hablado bastante de los botones. Y los botones, hemos estado viendo un botón que es el que nos ha estado sirviendo para enviar la información, enviar la información. Entonces, dentro de los botones hay varios.
hay varios. Y es un tipo especial de control que es el que permite estar interactuando con el usuario de una manera singular. Es como el que veíamos acá cuando abría yo la página mía de Schoology. El botón es el que me permite estar interactuando, me permite estar viendo o agregando información o esperando resultados. Entonces, los botones, pues, reaccionan o funcionan de acuerdo a cómo fueron definidos. O sea, en este caso, una acción es ejecutada cada vez que el usuario lo presiona. Cada vez que nosotros le damos ahí enviar, pues funciona algo. Cada vez que nosotros presionamos un botón, está ahí por algo. Y hay una gran cantidad, una amplia gama de botones. Y cada uno pues tiene obviamente sus características bien particulares, ¿no? Aquí vamos a ver nada más dos de los más ampliamente utilizados en los formularios básicos. El botón de envío, que es el que ha estado apareciendo en todas las anteriores ejemplos, pues la característica es que tiene la acción predefinida de enviar el formulario al que pertenece cuando es activado. Eso es básicamente, envía el formulario ¿a dónde? A la dirección que le dice el agente dentro de la línea form, acá, dentro de la línea form, aquí, a la gente que lo va a interpretar, que está del lado del servidor. O sea, así funciona el botón de envío. El botón submit. Los botones de envío son insertados con el elemento input, teniendo el valor submit en su atributo type. El atributo value que tiene este botón es importante, ya que es el valor que muestra la etiqueta dentro o encima del botón. Por ejemplo, acá vamos a ver un caso del botón de envío. Botón de envío simple que vamos a ver en este trozo de donde aparece acá, edita tu descripción, luego aparece un control de línea de texto, que es el nombre, descripción, o sea, esta es una descripción, y le decimos guardar cambios, que es lo que aparece acá en el valor, ¿verdad? Guardar cambios, es lo que aparece en el valor, guardar cambios, entonces le damos clic y ahí aparece. El nombre de la variable es desc, acá aparece el nombre de la variable desc, la que va a recibir el texto, Y cuando yo presiono la palabra con el botón acá, guardar cambios, él inmediatamente hace para lo que está diseñado, para enviar. ¿A dónde envía? Le envía pues a este señor que es el que está analizando los resultados del formulario. Así funciona entonces el botón de envío, pero hay otro botón también que es muy útil, que es el botón de reinicio. El botón de reinicio es aquel que nos permite, bueno, aquí vamos a ver varias cosas en este ejemplo del botón de reinicio. Las cosas que vamos a ver son precisamente el funcionamiento de los dos botones que están aquí abajo. O sea, enviar mensaje y reiniciar el formulario. Enviar mensaje es el que acabamos de estar mencionando, del submit. Pero tenemos el otro que es el de reiniciar formulario. ¿Cuál es la característica de este botón de reiniciar el formulario? Bueno, de nuevo, la opción es input y el tipo es el que define, que es resetear o reiniciar, como dice acá en el texto. Entonces el tipo es reset, el valor, que es la viñeta que aparece encima, es reiniciar el formulario, y lo que hará es básicamente poner todos los elementos del formulario en las condiciones originales o iniciales. Y aparece el otro botón, que es el submit, que de nuevo es el mismo, enviar mensaje, que es el que lo remite. Pero ¿cuáles son las características que también es bueno mencionar en este caso? Si ustedes ven,
Aquí aparecen los controles, tanto el control de lista como el de estos otros ya con alguna opción seleccionada. Y esto es porque acá dentro de la definición de los controles vamos a ver la primera. Esta es una línea de texto. La línea de texto es la que aparece acá. Enviar mensaje, enviar mensaje. Y luego dice input type text. El name, que es el nombre de la variable, se llama mensaje. Y el valor, acá es la diferencia. Cuando acá se le introduce el atributo valor, está diciendo que va a tener un valor inicial. Y ese es el que va a aparecer cuando nomás abrir la página. Y es, estoy listo. Ese es el valor que va a aparecer por default en este caso en la casilla de texto. Luego vemos los otros dos, que es el tipo radio, o sea, el tipo botón de radio. Este tipo, vemos que uno está seleccionado hoy. Y ese es porque en el primer valor, que es el primer radio, que es el nombre cuando la variable, el valor es hoy, aparece este atributo, el atributo checked. Cuando aparezca el atributo checked en un tipo radio o radio, es que va a aparecer chequeado o va a aparecer seleccionado de entrada. El segundo, que es el que dice mañana, si ustedes ven, no tiene ningún atributo checked, entonces aparece tal cual. Bueno, de hecho, estos solo pueden aparecer uno de los dos. Y también funciona igual con la caja de este checkbox, esta caja de chequeo. Esta caja de chequeo tiene un nombre, se llama copia, y aparece chequeada. Checker quiere decir, aparece ya con un valor inicial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, agregamos una información, no estoy listo todavía. Y en lugar de ponerle hoy, le ponemos mañana y le quitamos enviarme una copia. Esto es lo que va a mandar. Cuando le enviar mensaje, va a mandar, no estoy listo todavía. ¿Y cuándo? Mañana. Eso es lo que va a mandar. Pero si nosotros, por ejemplo, acá le decimos reiniciar el formulario, decíamos que el reset le está diciendo pues que ponga el formulario en las condiciones que se encontraban cuando fue abierto. Para reiniciar el formulario para nosotros acá va a ser que aparezca acá estoy listo y aparezca seleccionado hoy y enviarme una copia. Y si yo envío el mensaje, esos valores se van a ver reflejados allá cuando estén recibiendo la información del servidor. Entonces, así funcionan los dos botones, el botón de reinicio y el botón de envío. Y aquí aparecen algunos elementos que le pueden ir agregando también a los diferentes botones que hemos estado mencionando de texto o de selección. Bien, ¿alguna pregunta? No sé si hasta ahorita pues todo lo que hemos visto es lo básico de los controles. Lo básico de los controles que cada uno podemos ir comprobando pues en la medida en que nos vayamos introduciendo. Nada más quería ver si estaban todavía, si no habían dormido, si estaban por ahí, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Ahorita lo hemos dejado para el final, la sorpresa, ¿va? Pero alguien pregunta por lo del parcial, ¿no? Aún vivos y despiertos, espero. Vamos a la última parte de esta presentación, que es de formularios. Decíamos que la parte que corresponde a etiquetado del controller, ¿no? O sea, allá
habíamos mencionado del problema que se da cuando en un formulario, pues, yo no puedo utilizar el nombre para poder interactuar con él, sino que siempre era directamente, en la checkbox dijimos eso, que era directamente poniéndonos dentro del botoncito y poniéndole el check. Entonces, la opción que nos da, en este caso, HTML es que si nosotros utilizamos la etiqueta, el elemento label, que es el cual consiste en declarar ambos, tanto el texto como el control, como contenido del elemento label. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo esto funciona. O sea, en este caso, el etiquetado de controles. Decíamos que si nosotros introducimos la etiqueta, el elemento label, y dentro de este elemento ponemos tanto el tipo como el nombre, género, definimos label, y dentro ponemos el tipo como el nombre, masculino, dentro de el label también ponemos el tipo right, etcétera. O sea, todos estos están dentro del label. La diferencia es ahora, tal vez no sé si la van a percibir ustedes ahí, pero que en los anteriores, si yo le daba clic al nombre, no pasaba nada. No que tenía que darle clic directamente sobre el botón para que se accionara. Pero con el label, ¿qué se logra? Con el label lo que se logra es que yo puedo colocarme sobre el nombre y me activa la casilla. O sea, el nombre, porque el nombre está como una, label viene a ser como una viñeta, ¿va? O sea, y define todo, tanto el tipo como el nombre. Igual acaba. El ejemplo que vimos allá anteriormente aparecía de que solamente que yo le daba clic a la cajita, la seleccionaba. En este caso, lo puedo hacer dándole clic a la cajita o sobre cualquier parte del nombre, porque el nombre forma parte, en este caso, aquí está, me gustaría recibir novedades, forma parte de una misma viñeta, donde la viñeta abarca tanto el checkbox, el tipo, como el nombre. Eso es básicamente lo que se logra con label. No funciona, bueno, funciona diferente, pero al final, pues la información que hemos seleccionado es la que vale, ¿va? Cuando nosotros enviamos los datos. Aparece el nombre, aparece el género seleccionado y las novedades que aparece abajo. Luego, la última parte es que nosotros podemos agrupar controles. ¿Cómo agrupamos controles? Bueno, para agrupar controles hay unos elementos adicionales que necesita agregar. El primero, pues, de ellos es el que se llama field set, o sea, set de campo. O sea, es el nombre que define que lo que sigue a continuación entre el field set y el siguiente, el cierre, es una agrupación. Y esa agrupación se le pone, pues, o se le puede poner, pues, una leyenda, un nombre. Y en este caso, esa pequeña agrupación va a ser llamada información personal. Dentro de esa información va lo que ya hemos estado hablando. O sea, va el nombre, en este caso, con la etiqueta label, el tipo, que es un tipo texto, el nombre, y cerramos label. El otro label aparece el tipo texto, la dirección. O sea, son básicamente los dos valores que tiene este primer campo field set. El segundo field set tiene otra leyenda, ¿no?, que se llama preferencias. Y en preferencias aparecen varios checkbox, ¿no?, siempre con label, apertura, cierre, y aparece pues las opciones de selección que queremos agregar. Si esto lo vemos ya ejecutado en el navegador, nos da algo parecido a esto.
Cuando dice agrupación, o sea, cuando dice esto de arriba, este marquito de arriba, es lo que permite el field set, ¿no? Y el legend que aparece acá es lo que se observa información personal, ¿no? Lo que nosotros le pongamos ahí, pues lo que va a aparecer acá. Y luego dentro de ese agrupamiento aparecen los dos controles, en este caso, de línea de texto que tenemos acá, los dos, línea de texto, línea de texto. Terminamos el field set primero, abrimos el segundo. El segundo se va a identificar como preferencias. Aquí aparece preferencias. ¿Y qué va a tener? Va a tener 4 checkbox. Aquí aparecen los 4 checkbox. Y al final, ya fuera del field set, aparece el botón input, ¿no? Que es el que nosotros tenemos acá, el botón, enviar, es el submit que aparece acá, el submit. Entonces, de esta manera, podemos llenar la información tal como se hacía, enviarla, y del lado del servidor, pues vamos a recoger la información que hemos colocado allá. Pero esto es la apariencia tal y cual nosotros lo veríamos, como se llama, en nuestra presentación, en nuestra página definida. Pues todo esto básicamente es lo que compete a los formularios. Al final de esta presentación, yo les dejo una serie de, un listado pues de elementos, de etiquetas con los atributos que pueden tener, los valores, la descripción de las mismas, para que puedan ustedes, si tienen algún interés mayor, pues poderlas realizar. En la parte correspondiente a el Notepad, yo lo hice a través de un índice. Un índice, acordémonos que es un lugar donde yo puedo estar redireccionando a determinados botones, en este caso a determinadas páginas, a través de los enlaces. Por ejemplo, acá, si nos vamos a el tipo de control de texto y área que ya vimos, que es el que teníamos acá, ya lo mencionamos. Acá regresamos al documento principal, vemos el de casillas de verificación, que es el que aparece acá. Regresamos al documento inicial, vemos el de botones de opción, que es el que tendríamos acá. Regresamos al documento inicial. Las listas, ya vimos el tipo de listas inicial, que era escoger una de las dos opciones nada más y la otra no. Regresando al documento original, las listas con opción múltiple, cuando metíamos el múltiple allá, decíamos que era una lista que nos permitía escoger con la tecla control varias opciones a la vez. Teníamos los botones de envío, que es el botón básico que hemos estado utilizando, es el que aparece acá, el botón de envío. También el botón de reinicio, que es el que teníamos acá colocado, donde teníamos valores ya iniciales para esta línea, para este botón de opción y para esta caja de opción, que los podemos variar, pues estos valores que venían definidos, pues, o los podemos reiniciar el formulario, o sea, a los valores originales, y nos queda tal cual estaba cuando se abrió. Le podemos quitar esto, y si nosotros reiniciamos el formulario, pues vuelve a poner el valor inicial. Regresamos al documento original y el etiquetado de botones, que es el que él decía, ¿va? El etiquetado de botones, la gracia del etiquetado es tal vez simple, ¿va? Pero en lo simple está lo bueno, de que en este caso ya no necesitamos hacer esto, cliquear adentro, sino que el nombre lo podemos cliquear y este nos activa el control. Que el nombre lo podemos cliquear y nos activa el control. No necesitamos entonces colocarnos directamente sobre el control. Y la agrupación de botones que vimos, ¿no? O sea, como nosotros podemos tener ahí nuestros botones, pues, agrupados en diferentes controles y combinando, pues, todo lo que hemos estado hablando. Pues aquí tenemos un poco de toda esa información, ¿no? O sea, tenemos acá, pues, texto, tenemos controles de línea, controles de texto, caja de texto, tenemos acá, pues, el checkbox,
tenemos botones de reinicio que nos permite comenzar de nuevo, en este caso, diferentes cosas. Entonces, así las cosas en cuanto al formulario. Este día iba a cubrir otra parte, pero esta la voy a poner nada más a ustedes ahí, pues para que la puedan ustedes revisar, y es lo correspondiente a Marcos. Quiero hacer una aclaración. En la actualidad, pues, esto de Marcos, ya la nueva versión, la versión 5 de HTML, ya no utiliza, pues, estos, digamos, el nombre de Frances, que es para Marcos, sino que tiene ya una característica bien simple, ¿va? Por eso yo nada más la dejo acá como una referencia que funciona, siempre funciona, por supuesto. Ustedes pueden hacer ahí sus pruebas. Se la voy a dejar en la ¿cómo se llama? En el sitio de Schoology. Ahora bien, alguien o ustedes estaban ahí con la inquietud de lo del examen, ¿va? Obviamente el examen estaba, si mal no recuerdo, para este viernes, ¿va? Entonces, el viernes de esta semana no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer el siguiente viernes. ¿A la hora? ¿A qué hora? A la hora de clase. O sea que ustedes a las 9:15, en promedio de las 9:15, lo vamos a estar realizando. Este viernes todavía tienen una actividad de laboratorio. Y vamos a... el examen, pues básicamente va a abarcar hasta esto que vimos este día. O sea, hasta esto que vimos este día. El examen va a ser un promedio de 1 hora para que ustedes resuelvan. Y el tema de que para este viernes no es que yo ahorita les voy a asignar una tarea, y esa tarea pues las tienen que responder. No, la actividad del viernes es la tutoría, no es laboratorio. Queda para el viernes 18 el examen, para que todos tomen nota. Viernes 18 a la hora de la clase. Repito, viernes 18 a la hora de la clase. ¿Verdad? Ahora, este día yo les voy a colocar ahí en el aula de Schoology, les voy a colocar una información. Básicamente, esa información es